Volvemos con más información. Esto es histórico lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión, como ayer lo decimos también a fondo en nuestra mesa de periodistas. Lo positivo aquí es que se está hablando del tema como nunca se había hablado. Y ahora hasta medios como el Washington Post están poniendo en sus portadas, por ejemplo, ayer en sus páginas interiores hay un desplegado en donde llaman al gobierno del presidente a combatir o a finalizar la impunidad, aunque es el instituto, bueno, si me pueden acercar, si me lo pueden mandar un poco, es el International Press Institute, ¿no? El Instituto de Prensa Internacional. En México dice impunidad, pues la impunidad debe determinar la impunidad y para o contra los asesinatos de periodistas y lo firman, bueno, están los nombres de los periodistas asesinados: Roberto Toledo, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Ever López. Y se publicó también, ¿es esto lo que se publicó en el Washington Post o fue otro desplegado a lo que dijo el presidente? Miren cómo lo dijo el presidente, también cómo se expresó ayer. Reitero, lo positivo es que se está hablando del tema. Así lo dijo el presidente, para irme con Dolly Esteves hasta Washington. Y repito, no es un asunto nacional, es de todo el mundo. Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. Por el acoso, ¿no?, a los periodistas. ¿Qué no sabe el Washington Post? ¿Cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿Cómo fueron los causantes por la corrupción, de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país? ¿No lo sabe el Washington Post? Presidente Dolly Esteves, la frecuencia e intensidad presentes en tu tuit de los ataques contra periodistas y medios nacionales y extranjeros desde la tribuna nacional, es decir, la mañanera, en medio de la peor escalada de violencia contra la prensa, preocupa y alarma a defensores de la libertad de prensa allá en Estados Unidos, como desplegado en el Washington Post, y ahí está el tuit también, y ahí lo dice en inglés. Ahora en el Washington Post dice: los lectores podrán encontrar una página completa impresa del Global Free Media, de lo que decía del Instituto de Prensa, es decir, que es también pues un aliado de Washington Post, llamando a México a terminar la impunidad por la muerte de los periodistas. Le estoy traduciendo el tuit en inglés que está ahí en nuestra pantalla. Dolly, ayúdanos a interpretar, creo que esto es inédito. O Dolly Esteves desde Washington, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, Luis Alberto. Mira, hay que dejar en claro, porque hay una confusión en términos de este desplegado que se publicó en la edición impresa del Washington Post. Lo firman varias organizaciones, entre ellas el Instituto de Prensa Internacional, que es una organización que fue fundada en 1950 por 35 editores, entre ellos el Washington Post, de 15 países en la Universidad de Columbia. Entonces es una organización global y la firma además el Washington Post a través de su consorcio de libertad de expresión, de libertad de prensa, que es un consorcio que es parte de que creó el Washington Post. Entonces, que no quede ninguna duda quién lo publica. Lo publica el Washington Post junto con dos organizaciones, una de la cual es dependiente del Washington Post y la otra es una sociedad que se fundó desde 1950 y que es el Instituto Internacional de Prensa. Ahora, en este desplegado de plana entera y con letras mayúsculas en su edición impresa de ayer, The Washington
Post pide a México poner fin a la impunidad en los asesinatos de periodistas. Y para destacar esto, dice que en lo que va de este año ya han asesinado a 5 periodistas cuyos nombres pone en letras grandes: Roberto Toledo, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, José Gamboa Arena y Herbert López Vázquez. Señala que estos crímenes raras veces son castigados y dice: sin justicia no hay cierre, no hay fin al ciclo de violencia. Nosotros los periodistas no estamos seguros, tampoco la democracia. México debe proteger a sus periodistas y poner fin a la impunidad. Ahora, cabe destacar que el Post es el principal diario político, el principal diario en esta capital, o sea, la capital de Estados Unidos, que es leído diariamente por el gobierno, las 3 ramas ejecutivas, es decir, la presidencia, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, además de los grandes poderes económicos y de cabildeo que están establecidos en Washington. Para darle seguimiento a este desplegado, Luis Alberto, hoy The Washington Post publica un editorial en su edición impresa, acompañado de una fotografía del presidente López Obrador que titula Un nuevo punto bajo. Y dice: los ataques a periodistas desde la tribuna presidencial representan un nuevo punto bajo para López Obrador, que descalifica y calumnia a periodistas en medio de la peor escalada de violencia contra reporteros. El texto señala que en lugar de abordar esta violencia, López Obrador usa sus ruedas de prensa para atacar a Carlos Loret de Mola, columnista de la sección de opinión en español en línea del Post. Llama abuso de poder sin precedente, esta es una cita: abuso de poder sin precedente, divulgar públicamente los datos personales de Loret, y llama a la administración Biden a condenar los ataques a los periodistas en México y apoyar a la prensa libre. Es incorrecto lo que dijo ayer el presidente López Obrador de que le está pidiendo el Post a Biden que lo regañe a él. Simplemente está pidiendo que la administración Biden condene públicamente estos ataques, como lo han hecho otros gobiernos a través de sus embajadas, y de hecho la embajada de Estados Unidos en México ya lo hizo en un tuit cuando asesinaron a Herbert López Vázquez. Bueno, cada vez que asesinan a uno, la embajada saca un tuit diciendo pues que condenan este tipo de asesinatos, y apoyar a la prensa libre. Eso es lo que están pidiendo al gobierno de Biden. Si bien los asesinatos de periodistas en México, como bien sabemos, Luis Alberto, no son nuevos, como tampoco son nueva la solidaridad que hemos tenido desde el extranjero, la frecuencia con que están ocurriendo los homicidios y los ataques contra medios nacionales y extranjeros y contra periodistas reconocidos internacionalmente desde la máxima tribuna presidencial han puesto en alerta a defensores de la libertad de prensa en países democráticos a nivel global. En su cuenta de Twitter, por ejemplo, ayer Jen Albert Hudson, que es el representante en México del Comité para la Defensa de Periodistas que tiene su sede en Nueva York, señaló que decir que no hemos mandado a aniquilar a nadie, como lo dijo ayer AMLO en la mañanera, no parará los asesinatos ni la impunidad. En vez de minimizar su responsabilidad, dice Jen Albert, el presidente debería ofrecer soluciones. Acusaciones sin pruebas como las que lanza diariamente el presidente, y ayer lanzó una contra un columnista en el sentido de que hay quienes desde los medios usan los asesinatos contra la prensa como forma de golpeteo político, no dejan duda de que el gobierno es parte del problema de inseguridad que viven los periodistas en México. Y bueno, esa es mi colaboración del día de hoy.
Pues Luis Alberto. es algo inédito. A ver, el Post exactamente es de mayor influencia política en Washington, pero la historia del Post, que fue el diario que en 1972-74 con Carl Bernstein y Bob Woodward tumbaron a Richard Nixon cuando era editora Katharine Graham, Ben Bradley, Bradley era el apellido, ¿no? Del editor Bresley. Redley. Es decir, a ver, Bresley, sí. un diario con mucha historia política, con mucho periodismo, con un Sí. periodismo de mucho nivel. De hecho, todavía Bob Woodward colabora con ellos. Y un diario con mucho peso internacional, Dolia. No es cualquier medio de comunicación. Y exactamente, estoy viendo aquí en tu cuenta de Twitter, está el nuevo impreso que se está yendo a qué niveles. Y el presidente ayer decíamos, no deja de abordar el tema, no deja de abordar el tema diario, es decir, ha sobredimensionado, no quiere salir del mismo punto, Dolia Esteves, y esto pues está llegando, yo creo que es sin precedente, yo no había visto esto del Post, o sí antes lo había abordado así, Dolia. No, porque antes no habíamos tenido un presidente que ha tenido campaña sistemática, diaria contra los medios. O sea, los medios para el presidente son sobre todo los críticos o los independientes. Pues aquí hay excepciones, obviamente, como La Jornada. Son sus adversarios, son sus enemigos. Son parte de una conspiración para dar un golpe blanco contra su gobierno. Entonces, esto es sistemático, es endémico en la 4T, en este gobierno, y simplemente no, como dice el CPJ, minimiza los asesinatos. Y no solamente los minimiza, yo iría más lejos, contribuye al clima que hace propicio estos asesinatos. O sea, no hay consecuencias. La violencia contra la prensa mexicana y la impunidad en los crímenes lleva a la creación ya de zonas de silencio, lugares donde el trabajo tradicional de reportear ya no es posible. Los resultados obviamente son catastróficos para México y su democracia. Entonces el presidente no entiende esto. El único que entiende o que quiere entender y está rodeado de personas que le hacen este trabajo sucio. Por ejemplo, Jesús, ¿cómo se llama? Ramírez Contreras, el jefe de prensa de él. Él es el que le está constantemente alimentando esta desinformación, estos ataques. Yo no estoy culpándolo a él, obviamente, porque el que finalmente da la cara es el presidente. Pero sí, el Washington Post no se había pronunciado tan enfáticamente contra lo que está pasando en México respecto a la libertad de prensa, que yo tenga memoria, porque nunca antes la prensa en México había estado bajo fuego desde la tribuna presidencial. Sin duda, y por eso el peso, reitero, de Washington Post, que está ahí preocupado por lo que sucede. Es el principal diario político del país. Totalmente. De la potencia occidental, vamos a decirlo así, es el principal. Tiene una gran tradición histórica, es una institución sólida que trasciende presidencias, partidos, congresos, Suprema Corte de Justicia. Es un poder, si tú quieres llamarlo fáctico o no, pero es un poder y no es cualquier cosa que saquen un segundo editorial, una segunda publicación después del desplegado de ayer, con la fotografía del presidente López Obrador, donde la titulan Un nuevo punto bajo. Híjola, y no se entiende donde se debería entender, allá en el centro del país, reitero. Y esto apenas empieza, ¿Sí? Apenas empieza. Sí, está obsesionado. El presidente está obsesionado con el tema, no tiene otro tema, y está engrandeciendo los temas, y yo creo que va a ser hasta candidatos algunos periodistas que se la lleva mencionando. Es decir, no entiende, nótese la ironía, de veras, no entiende, está obsesionado, lleva 4 o 5 días hablando lo mismo, habiendo tantos temas en el país, tantas injusticias, habiendo tanto que arreglar.
en la mañanera Sí, pero peleando y a mí peleando. me parece, y corrígeme si estoy mal, pero me parece que parte de esta campaña tan intensa y tan virulenta contra los medios es también para afianzar su base dura. Lo hizo aquí Trump, en un momento en que se aproxima esta famosa revocación de mandato. Pues sí, Quizás sí. cuando pase la revocación del mandato va a ceder, pero si tú ves las redes sociales, cada vez que ataca a un periodista y cada vez que uno dice, por ejemplo, esta mañana publiqué, no Sí. sé si tienes ahí en Twitter, una pantalla del editorial del Sí, Washington Post, lo acabo de referenciar, exacto. y sus seguidores atacan y atacan y atacan. ¿Y quién es el Washington Post? Es una porquería de periódico y ta. Entonces, eso, Eso es él Twitter. está alimentando esas redes, Así es. esos fanáticos de él. ¿Dolia? Sí, aquí estoy. Ah, sí, no, perdón, es que es como que presente como que se cortó. Sí, exactamente, son hordas y así viene, ayer decíamos, esto viene creciendo, en Sonora lo vivimos aquí a nivel estatal con los panistas, con los priistas se agudizó y con Morena se puso peor y y como dirían los gringos, is getting worse, se va a poner peor exactamente, así que hay que estar con cabeza fría, estómago muy duro y muy al pendiente, Olia, porque exactamente hay una atmósfera en México para maltratar a periodistas y no les conviene a ningún gobierno, Olia. Yo ya lo viví a nivel estatal, a nivel regional, ya lo viví. Contrario, el presidente es frontal, pero con la diferencia de los periodistas es que el periodista te dice, no, ¿cómo crees? Yo no fui, pero te manda por atrás y te hace, nosotros lo vivimos aquí también, el sexenio pasado y el sexenio antepasado, y otros periodistas también lo han vivido, muchos. Desgraciadamente ese es México y qué bueno que el Post y los demás se den cuenta, esto tiene que traer un replanteamiento de que cambien las formas para por lo menos que no maten a periodistas, Dolia Esteves. Te mando un abrazo y como siempre atentos y estamos en contacto, mi estimadísima. Claro que sí, buenos días. Gracias, buenos días. Corte y volvemos con más información aquí en Proyecto Puente, la brutal golpiza en el Yakarta.